Ahora bien, entre el poder político y la religión en la España de su tiempo, una alianza que incidía de manera notable no solo en los objetivos de la emancipación de los territorios americanos, sino en la libertad individual de los individuos, abiertamente menoscabada por el poder absoluto. Porque resulta evidente que la mayor parte del estamento religioso se identificó con el poder absolutista del monarca, compartiendo y difundiendo sus ideas y contribuyendo a la propaganda realista, con lo que gran parte de los clérigos, de los curas, llegaron a bendecir ciegamente el poder real, y así Fernando VII contó con una jerarquía eclesiástica ampliamente subyugada, colaboradora, que era un negociado, llamémoslo así, entre comillas, entre la misma monarquía y la misma monarquía y el mismo poder de la iglesia que emanaba y que se practicaba desde los púlpitos. De ahí, por supuesto, el interés del rey en que fueran adictos los obispos y superiores religiosos. O sea que el derecho de presentación de los obispos facilitaba mucho la cuestión, ya que durante la guerra habían quedado muchas diócesis vacantes y quedarían muchas después de ese sexenio. Ello también implicaba un rechazo total al pensamiento liberal, contexto en el que se desarrolla el pensamiento de Rocio, que es liberal e ilustrado. Demuestra claramente en sus lecturas su deuda intelectual con los pensadores franceses. Recordemos que la vuelta de Fernando VII en 1814, después del fracaso de la invasión napoleónica, supone la vuelta al absolutismo hasta 1820, año en que comienza el trienio liberal. O sea que en consecuencia, la mayor parte de la gestión pública de Rocio, fallecido en el año 21, se cumple bajo la opresión absolutista. Por estas razones, resulta de interés, de mucho interés, seguir su planteamiento frente al problema de la difusión del pensamiento antiliberal a través de sus escritos. Muy fundamentalmente en dos de sus publicaciones: su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo y la homilía del cardenal Chiaramonti, obispo de Imola, Pío VII. Ese triunfo de la libertad sobre el despotismo y la homilía del cardenal Chiaramonti, obispo de Imola, actualmente sumo pontífice Pío VII, que Rocio publica con una muy buena y clara intención para desacreditar la influencia de la Iglesia española en el objetivo de la independencia. Ataca directamente el antiliberalismo de la Iglesia, ¿sí?, y el contubernio existente con la monarquía absoluta. Defiende Rocio con estas posturas la idea de que cada individuo debe ser liberal en su concepto como tal, porque parece claro también que de una
u otra manera, por lo menos hasta 1809, Roscio sostenía una convicción partidaria del poder al servicio de la corona. Como dirían por ahí, los tiempos cambian. El tiempo te da la razón. Aunque posteriormente Roscio se arrepintiera de su postura, tal y como lo explicita en el prólogo del triunfo de la libertad sobre el despotismo. Él dice, sí, yo fui y estuve con el poder real al servicio de la corona, pero ahora no lo estoy, porque ese tratado doctrinal largamente meditado y del que tenemos testimonio de su interés en difundir como instrumento de persuasión para la emancipación de los territorios, plantea, después del fracaso de la Constitución de Cádiz, la defensa de la libertad y el derecho de los pueblos a su emancipación. Esa es la carne del asunto. A su vez, que de una vez plantea, y eso sirvió para que otros constituyentes de la América, aquellos que participaron, por ejemplo en la Argentina, como Pueyrredón, por ejemplo como San Martín, por ejemplo el mismo Santander aquí en Colombia, por ejemplo Rosas y otros, ¿sí? Plantea que esa defensa de la libertad y el derecho de los pueblos a su emancipación niega el derecho divino de los reyes y aventura incluso la posibilidad del regicidio. Si hay que bajarlo y si hay que atentar contra la vida del supremo hacedor de la aristocracia, como el rey de España, o el rey de Francia, o el rey de donde sea, hay que bajarlo. Con esta intención, Roscio hace una interpretación curiosa de la Biblia, ¿sí? Que contradice la vigente la norma en el catolicismo de su época. Me dediqué al estudio, él dice, me dediqué al estudio, y dice, además, me dediqué al estudio de la Vulgata, no en los indigestos y dolosos comentarios que me llenaron el tiempo mientras yo cursé la cátedra de escritura, sino como debieron estudiarlo los autores de ellos y cómo la estudia quien no está consagrado en cuerpo y alma al servicio de la tiranía. Más claro no puede ser. Y concluye una y otra vez en todos los aspectos estudiados que no existe ninguna ley del Nuevo y Viejo Testamento que favoreciese la opresión. Ese es el concepto, esa es la claridad y ese fue el esquema que él siguió, como lo hablábamos anteriormente, al estudiar los postulados de San Agustín. Y agrega, porque los usos de la monarquía absoluta y despótica no pueden conciliarse de ningún modo con el cristianismo. O sea, sigo siendo cristiano, pero a mí me respetan la manera de ser libre también. Y el cristianismo no es óbice para seguir subyugado a un poder absoluto. Esto nos permite concluir esta parte, que entre 1810 y 1812, Roscio mantiene una importante e ilustrativa correspondencia con uno de los grandes de la época.
que fue maestro de Bolívar, con don Andrés Bello. Hay unas 6 o 7 cartas, creo, fechadas entre 1810 a 1812, en que se denota la preocupación por diferentes aspectos de la guerra en curso, aunque no existe en ellas todavía el tratamiento en profundidad del tema que nos proponemos, el de la persistente campaña absolutista planeada por los clérigos antiliberales. Sin embargo, Roscio estaba ya en esos años muy implicado en los aspectos políticos, como lo indican estas cartas y como lo indican también otros documentos, como el titulado Patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes, que fue publicado en la Gaceta de Caracas en 1811 y que Domingo Miliani considera, ojo a esto, muy importante, el antecedente conceptual y estructural inmediato del triunfo de la libertad sobre el despotismo, puesto que ya defiende la idea del regicidio contra los malos monarcas. Indudablemente, este es el colofón de la política libertaria, de la política constituyente, del pensamiento central de un pensador de los quilates de Juan Roscio.